Querido Padre, damos gracias porque tú eres bueno y grande. Gracias por tu bondad con nosotros. Gracias que nos das esos momentos que podamos levantar tu nombre en canto y juntos leer tu palabra. Y a través de esa meditación preparar nuestro corazón para reunirnos alrededor de tu mesa y recordar la cruz juntos. Ahora Dios, te pedimos que al escuchar la palabra de Cristo en tu palabra, que tú nos hables. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. En medio de la historia que hemos estado viendo, la historia se encuentra en Mateo 12. Hemos estado leyendo ese capítulo juntos. Casi llegamos al final. Ha sido un capítulo difícil, quizá para nosotros, para hallar aplicaciones, aún más me imagino para Jesús, porque cuando Él pasó por esos momentos, los eventos de ese capítulo, era duro. Él estaba sanando a todos, Él estaba haciendo su ministerio. Los líderes religiosos alrededor de Él estaban atacándolo fuertemente. Decían que Él hacía las cosas por el poder de Satanás. Estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. Acababan, lo que vimos la semana pasada, acababan de cínicamente pedir una señal. Compruébate. Si tú eres quien dice que es, haz algo para comprobarlo. Cínicamente lo pidieron. Y Jesús corta en esa sección, solo son 3 versos que veremos hoy. Jesús corta de eso y da una enseñanza a los que estaban alrededor de Él. Creo que más que todo a los líderes religiosos, pero ustedes juzguen eso. A la gente ahí, Jesús dio esa enseñanza. Leemos lo que dijo y veremos lo que nosotros podemos sacar para nosotros, para nuestra vida. En el Mateo 12, verso 43 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, y recuerda, cuando acusaron a Jesús de hacer lo que estaba haciendo por el poder de Belcebú, de Satanás, ¿qué acababa de hacer? Sacó un demonio de un hombre, echó fuera un demonio de un hombre. Entonces acababan de ver eso. Dice, cuando un espíritu del mundo sale del hombre, tal vez el hombre todavía estaba ahí. Tal vez Jesús señaló a él, lo usó como ejemplo para su enseñanza. Dice, pasa, ¿quién? El espíritu inmundo pasa por lugares áridos buscando descanso. No lo hallan, porque es un espíritu inmundo. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí. ¿Cuál era su casa? El hombre de donde fue echado. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida, arreglada. Cosa que uno esperaría si alguien fuera poseído por un demonio y después Jesús, en ese caso, le echa el demonio afuera. Uno esperaría que al rato, a regresar, encontraría a la persona cuya vida antes fue quizás desarreglada, un relajo, porque era poseído por un demonio. Esperarías encontrarlo ya sano en su mente cabal, si su vida fuera una casa barrida y arreglada, todo en su lugar, ya tiene su esposa y sus hijos y su trabajo y todo va bien. Entonces ¿quién va? El demonio, y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, mal grupo de amigos, 8 demonios ya por todo, y entrando ¿dónde? En la casa, en el hombre de nuevo, moran ahí. El estado final de aquel hombre resulta peor que el primero, obvio, porque son 7 demonios más adentro de él. Y si dejamos de leer aquí ahorita, tal vez pensaríamos que Jesús estuviera dando una advertencia al hombre o a las personas de quienes él acababa de sacar demonios. Pero es más que eso. Él dice, así también será con esa generación perversa. Él acababa, en esas enseñanzas que hemos leído antes, acababa de decir a los fariseos que eran camaradas de víboras, que eran malvados, les estaba señalando su mal corazón, que ellos eran perversos, que ellos eran malos. Y después él dice, lo que pasaría con una persona cuando sale un demonio y la persona está arreglada y está bien y todo, eso es lo que va a pasar a ustedes, a todos quizás, específicamente por el contexto, a los líderes religiosos, los perversos, los malvados que estaban delante de él. Su enseñanza
ha sido en ese ejemplo, no tanto para el hombre, quizá para él, pero más que todo fue para los que lo estaban atacando, para los que estaban parando la obra de Dios, para los líderes religiosos. Ellos no pensaban que estaban en peligro, igual que la persona que ya tenía su vida arreglada, barrida y arreglada y todo bien en su lugar. Ellos estaban ¿qué? Limpios. Ellos se preocupaban más que todo por estar limpios, según la ley de Dios. Todo barrido, todo en su lugar. Por afuera, los líderes religiosos de que estaban delante de Jesús no tenían pecado, no estaban por afuera, estaban bien, estaban... Jesús lo llamó después tumbas blanqueadas, o sea, por afuera se miraban todo perfecto, nadie podía venir y decir, hermano, te quiero confrontar, no, porque ellos andaban según bien, barridos, limpios. Lo confrontacional que Jesús dice es que están vacíos espiritualmente, todo limpio, todo en su lugar y vacíos, lejos de Dios, limpios pero vacíos. Y ahí empezamos a ver la advertencia que Jesús les está dando. ¿Por qué estaban vacíos? Porque en todo ese capítulo, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban rechazando a Cristo, estaban rechazando al Hijo de Dios. En vez de acercarse a Dios, ellos estaban rechazando al único que podía llevarlos a Dios. ¿Qué dijo Jesús? Juan 14:6, cerca al final de su vida. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie puede llegar al Padre sino por mí. Por Jesús, ellos podían haber llegado a Dios y en vez de llegar más cerca a Dios, ellos estaban alejándose de Dios por rechazar a Cristo. Ellos estaban rechazando a aquel que podría llevarlos al Padre. Eran buenos, muy buenos, nadie podía negar eso, vacíos. No tenían una relación con el Padre, eran muy religiosos, muy limpios, pero vacíos porque no tenían al Mesías, no tenían una conexión con el Padre, como Jesús diría más adelante en Mateo 15, verso 7, la misma clase de personas, los fariseos. Hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, mire eso, ese pueblo con los labios me honra, o sea, por afuera está bien, cantan bonito, parece que dicen todo lo correcto, pero en vano me rinden culto, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres. Por afuera bien, corazón lejos de Dios, vacíos en otras palabras, por adentro. Y Jesús les está diciendo, están en peligro, porque algo malvado va a llenar ese vacío. Tienen un vacío espiritual, un hueco espiritual por adentro, y por no llenarlo con Dios, con su Mesías, con el Salvador, un vacío espiritual no quedará vacío. Eso es lo que Jesús les está enseñando. Por ser buenos, ellos no estaban buscando llenarse con Dios. Entonces Jesús les estaba diciendo, por no estar llenos de Dios, no tienen a Dios, por no estar llenos de Dios, por no tener una relación viva con Dios, el malvado va a llenarlos, les está advirtiendo, terminará mal, que el hombre va a terminar peor que al principio cuando estaba endemoniado, ya con 8 demonios, van a estar destruidos espiritualmente porque están vacíos espiritualmente por adentro. Y si preguntamos qué tiene que ver eso con nosotros, yo creo que la forma más grande, la conexión más grande es esta. Nosotros creemos un mito que Jesús no creía, un mito que el mito es ese, hay 3 estados espirituales. No es cierto, pero nosotros lo creemos por naturaleza. 3 clases de personas, podemos agrupar las personas en nuestra vida en esas 3 categorías. Voy a usar, y no representa la persona que están sentados en ese grupo de sillas, pero 3 grupos de sillas. Entonces, por un lado, nosotros tenemos gente perdida, gente mala, gente que están corriendo al infierno. Y tal vez tú puedes cerrar tus ojos y pensar en algunas personas en tu vida que son así. Oh, sí, ellos, lástima, son las peores personas. Ellos están muy sin Dios, son muy malas personas. Lástima, van al infierno rápido. Por el otro lado, tenemos personas entregadas a Dios. Personas que aman a Cristo con todo su corazón. Entonces, muy perdido y muy entregado. Y la tercera clase de personas que entendemos en nuestra mente es esa. Personas buenas por afuera,
que hacen las cosas buenas, pero por adentro no tienen una relación viva con el Señor. Son personas que buscan ser buenos, pero no se entregan a la soberanía de Dios. Tiene sus propias reglas morales y por eso nosotros decimos, es un buen vecino, es un buen hermano. Yo confiaría mi vida con esa persona. Es buena gente, no está entregada a Cristo, pero no es una mala persona, es una muy buena persona. Son conocidos por ser muy buenos, son limpios, como en el ejemplo de Jesús, limpios, barridos, todo arreglado en su vida, en la casa que es su vida, pero viven sin una relación de padre e hijo con Él, viven lejos de Dios. Son buenas personas, tal vez creen en Dios, tal vez son agnósticos, ateos, no importa. Ellos no tienen una relación con Cristo, tienen a veces religión, pero no una relación con el Salvador. No viven agarrados de la mano de su Señor. Intenten llegar a ser una mejor versión de la persona que son naturalmente. Intenten obedecer a las leyes morales de Dios sin andar cerca de Él en cada momento. ¿Puede pensar en personas así? Me imagino que sí. Personas que son buenas personas. No van a la iglesia, tal vez van a la iglesia, pero no andan cerca de Dios. Tal vez ves a describir eso, ves un poco de eso en ti, porque todos tenemos la tendencia de irnos por ese lado, de ser buenos y vacíos. Nos cuesta sentir que esas buenas personas están en peligro espiritual. Vemos a las malas personas y ¿qué decimos? Ellos, yo veo la llama y ellos van al infierno. Algo debe pasar con ellos. Vemos a la gente buena y decimos, qué bueno que andan con Cristo. No la gente buena, la gente entregada, la gente que anda con Cristo. Qué bueno que andan con Cristo. Pero vemos a la gente buena nada más y no nos preocupamos tanto por ellos porque son buenas personas. A mí me cuesta sentir preocupación espiritual por las personas de mi vida que son buenas personas. A veces mejores personas que yo, muy buenas personas, pero no andan cerca del Señor. Por eso no nos preocupamos por ellos. No sentimos la necesidad ardiente de compartir el evangelio con ellos porque son buenas personas. De todas formas, ¿cómo vas a decir a esa persona que está bajo la ira de Dios? Es tan buena gente. También por tener esa categoría de buenas personas, limpias, barridas, pero no tan cerca de Dios, eso baja nuestra entrega poco a poco. Fácilmente nosotros podemos bajar nuestra devoción y convertirnos en exactamente la clase de persona que estaba delante de Jesús cuando Él dijo eso. Personas buenas, con todo arreglado en su vida, y nadie nos puede decir que andamos mal, porque no andamos mal, pero por adentro, mire, vacíos. Y Jesús enseña algo diferente a nosotros. Leemos la historia otra vez. Fíjese cómo Jesús se dirige a esas buenas personas. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso, no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, encuentra desocupada, barrida, arreglada. La buena persona. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él. Entrando, moran ahí. El estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esa generación perversa. Aquí vemos que solo hay 2 estados espirituales, no 3, 2. O estás en la familia de Dios o estás afuera de su familia. Por no estar lleno de Dios, ellos iban a estar llenos de la maldad. No iban a quedarse todo limpio y barridos y su casa arreglada y vacía. La maldad iba a entrar. O eres hijo de Dios o hijo de la ira de Dios. Mira cómo Pablo en Efesios describe esos 2 estados, no 3, 2 estados en que todos nos encontramos. Efesios 2, verso 1 dice, y Él le dio vida a ustedes. ¿Cuándo? Cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en su rebeldía, los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ese quién es? Es Satanás.
Satanás, quien opera en los que no son hijos de Dios. Sí, pero es buena gente. Sí, y el espíritu del aire opera en esa persona. O el espíritu de Dios o Satanás es quien guía la vida de cada uno de nosotros. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es una categoría, hijos de ira, personas que están fuera de la familia de Dios. Algunos son para nosotros mejores que otros, pero todos por igual que nosotros cuando estamos afuera de la familia, están bajo el poder de la potestad de Satanás. Son hijos de la ira de Dios, andan en su rebeldía. Por el otro lado, el otro estado, verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. En vez de hijos de ira, hijos amados, perdonados de Dios. En vez de muertos, vivos. En vez de en su rebeldía, ya librado de la rebeldía contra Dios, sentados en los lugares celestiales con Cristo. Solo hay dos estados: o eres hijo de la ira de Dios o hijo de Dios. Eres parte del reino de Dios o parte del reino de tinieblas. Mira cómo Pablo describe la conversión en Colosenses, capítulo 1, verso 13. Dice, porque Él, Dios, nos libró de dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, uno o el otro. O estás en el reino de tinieblas o estás en el reino de Cristo. ¿Qué aprendemos de lo que enseñó Jesús? La casa no quedará vacía. Nos llenaremos, seremos llenados con algo espiritual, o con Dios, o con, a final de cuentas, demonios. Si no es Dios, algo malo llenará el vacío espiritual en nosotros. Por eso es muy peligroso, muy peligroso. Y yo sé, lo digo en una iglesia, a personas que fácilmente llegamos a ser muy buenos por afuera y por adentro vacíos. Todos, yo tengo esa tendencia. Y es peligroso ser buenos y espiritualmente vacíos. Jesús nos llama en esa historia a llenarnos de Él. No tenemos que estar vacíos o ocupados por demonios. Por inferencia en esa historia, Dios llena a sus hijos y Él nos llama a ser llenados con Él. Jesús estaba ofreciendo una conexión con el Padre. Dios llena a sus hijos con su presencia y con su poder. Mira cómo Jesús describe esa misma circunstancia. Mira Juan 7. Verso 37, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Si dejamos de leer ahí, diríamos, ¿de qué está hablando? Obviamente está hablando de una transformación interna, está hablando de vida, ser tan lleno de vida por estar conectado con Dios que esa vida sale de uno. Pero ¿de qué está hablando Cristo? En el 39, el que escribió eso bajo la guía del Espíritu Santo, dijo, pero Él decía eso del Espíritu. Por el Espíritu habrán ríos de agua viva que brotarán de los seres que viven cerca de Cristo, que viven llenos de Él. Eso es vivir con vida. O Juan 14, verso 15, mira lo que dice Cristo. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él le dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Entonces el Espíritu va a estar con sus seguidores para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve, ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Llenos del Espíritu. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Poco más de tiempo, el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, también ustedes vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes.
La historia que leímos, la enseñanza de Jesús en Mateo, nos llama a no olvidarnos que nuestra religión, nuestra fe, lo que creemos, es espectacularmente espiritual, poderosa, nos conecta con Dios, nos llena con su presencia. Y si no estamos llenados con su presencia, si no estamos llenos de Él, nosotros seremos llenados de lo malo. Es uno o el otro. Nos llama a recordar eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? No debemos conformarnos con ser buenos. Para muchos, quizá para mí, solo ser medio bueno, suficientemente bueno para que nadie me puede decir nada, cuesta, es sumamente difícil. Es como que todo lo que puedo hacer, pero no debemos conformarnos con tratar de portarnos bien solamente. Esa es la aplicación, debemos esforzarnos por estar llenos de Cristo y vivir cerca de Él. No solo ser un buen cristiano que llega los domingos, esforzarnos por estar llenos de Cristo toda nuestra semana, vivir cerca de Él toda la semana. Eso para uno que no es cristiano, eso significa buscar recibir a Cristo, recibir a aquel que dijo, yo puedo darte río de agua viva, por rechazarme te quedará vacío y eso no terminará bien. Recibir a Él, tú puedes acercarte y entrar por la sangre de Cristo. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Para aquel que no está en Cristo, tú puedes entrar en Él cuando te arrepientes, cuando te bautices y estar lleno, tener ese vacío espiritual lleno del Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús. ¿Por qué? Por la misma cosa que nosotros celebramos cuando tomamos pan y carne, recordamos la cruz. Por la sangre de Cristo podemos acercarnos. Y para los que ya estamos en Cristo, ¿qué debemos hacer? Debemos buscar andar más y más cerca de Él, estar más y más lleno con Él, buscar su presencia más y más en nuestra vida. No venimos, mire, ese es el punto alto de mi semana, reunirme con ustedes, cantar, leer la Biblia junto, tomar la Santa Cena. Pero ¿sabe qué? Eso no puede ser el único momento que experimento la presencia de Dios. Debemos andar cerca de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Lo sabemos, pero hoy nos recuerda. La forma principal de acercarnos, de llenarnos con Dios más y más cada día, ¿qué es? Es hablar con Él y escuchar su voz. Es hablar con Él ¿cómo? Por orar, por abrir la boca o abrir la mente y decirle cosas, por cantar. Cuando cantamos estamos cantando a Dios. Por eso debemos hablar con Él durante nuestra semana. Cada día debemos siempre agarrar el hábito de hablar con Él, de cantar a Él y escuchar. Eso es leer la Biblia. ¿Cómo podemos estar más llenos mañana que hoy de Dios si no estamos leyendo su palabra, escuchando su voz, dejando su voz entrar en nosotros, la espada de su espíritu que nos parte, que nos abre, que nos llena de Él y que nos transforma? Es meditar en su palabra. Tenemos que hablar con Él, tenemos que escuchar su voz. Menos que lo hacemos, más vacío queda la casa. Y aunque por afuera, y ese peligro para nosotros, por afuera se ve bien la casa, todo bien, yo soy un buen cristiano. Si yo no estoy llenándome con la presencia de Dios por orar y por leer la Biblia durante mis días, yo me quedaré vacío y yo me alejaré de Dios. Debemos orar, debemos leer, debemos ayunar. Si no ayunas, todo debemos tener un día cada semana o cada 2 semanas o cada mes, un día o medio día que no comemos y buscamos la presencia de Dios. Entonces hoy, antes de tomar la Santa Cena, quería darnos la oportunidad de hacer un pequeño inventario honesto de nuestra vida, de esos hábitos, de leer, de orar, de cantar, de ayunar. ¿En cuáles te va bien? ¿En cuáles te va no tan bien? ¿Cómo puedes mejorarlas? ¿Cuáles son las barreras que te detienen de orar como sabe que debes, o de leer la Biblia como debes, o de meditar en la palabra de Dios durante el día? Una gran barrera que yo he tenido, que he estado buscando cómo superarla y Dios me ha estado ayudando, y algunos días mejores que otros. Cuando oro,
mi mente va, yo empiezo a orar bien y de repente ya estoy pensando en otra cosa. Yo he estado buscando hábitos, rutinas, sistemas, cómo puedo enfocarme en mi oración y hablar con Dios de verdad. Todos debemos hacer eso. ¿Cuáles son las cosas? Tal vez al final de cada día dices, no leí mi Biblia. ¿Por qué? Porque empecé a hacer otras cosas primero. ¿Cuál sería un hábito que cambiaría eso? Decir, antes de salir de la cama, voy a leer algo de la Biblia y así crear hábitos. ¿Cómo puede crecer? ¿Cómo puede buscar mejor la presencia de Dios? Estar más cerca de Él, llenarte de Él por leer y orar y ayunar y cantar durante tus días. Mientras que pensamos en eso, agradecemos a nuestro Salvador por el verso que acabamos de leer. Dios nos ha acercado a su presencia, ha abierto la puerta que nosotros podemos estar llenos de Él por Cristo. Y si estamos en Cristo, eso es lo que recordamos cuando tomamos la Santa Cena. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Nosotros podemos estar cerca, llenos de Dios por nuestro Salvador. Vamos a recordarlo mientras cantamos y tomamos el pan y el jugo. Dios Padre, damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Dios, te pido que nos ayudes a salir de aquí, a pasar esa semana buscando tu presencia en oración y en tu palabra, en canto y en ayuno, más que la semana pasada. Que tú nos llenes, que no nos conformemos con ser buenas personas por afuera. Queremos estar llenos de ti, vivir cerca de ti, sentir tu presencia pasar por nuestra vida. Y ahora en este momento te damos gracias porque es por Cristo y la cruz que podemos tener esa esperanza y vivir cerca de ti. Entonces agradecemos por Él y en su nombre oramos. Amén.